Bien, vamos a continuar con los otros sistemas de planificación. En este caso vamos a revisar el más corto primero. El más corto primero, pues eh, lo que priva acá es la cantidad de ráfagas. ¿Ok? Pero acá importante. Siempre el tiempo de llegada va a ser el primer elemento o el primer criterio que se va a evaluar. En este caso, aunque el trabajo más corto primero sea tentativamente B, el primero en que llega, el primero de tiempo de llegada más bajo es el proceso C. Es como hemos comentado varias veces en el curso, que es como que estuviera el banco vacío, ¿verdad? Y entonces llega el primer cliente y el primer cliente es el que se apropia del CPU, del cajero en este caso, ¿verdad? Entonces, el Gantt se comenzaría a ejecutar de esta forma. El que tiene el tiempo de llegada más bajo es el primero en tomar o apropiarse del CPU. En este caso es C, que es el tiempo de llegada de 0. Entonces C arranca en 0 y tiene 5 ráfagas. Entonces de 0 hasta 5. Ahora sí, comienza a determinarse cuál es el más corto primero. Ya este C ya no queda disponible. Seguiría el más corto primero, sería B. Entonces B viene y seguiría después de C. C había quedado en una ráfaga de 5 y B concluye en una ráfaga de 6. Ya hemos eliminado estos dos, pero veamos acá una situación interesante. El proceso o el trabajo D y el E tienen la misma ráfaga, son dos ráfagas. Ahora, ¿cuál es el criterio de desempate? El criterio de desempate sería el tiempo de llegada. Por lo tanto, el segundo criterio, ¿verdad? Para poder asignar el planificador el tiempo más corto primero, si los tiempos son iguales, sería el menor tiempo de llegada. En este caso, el de que tiene menor tiempo de llegada es D. Entonces, ejecutaría D y son dos ráfagas de 6 a 8. Y obviamente después seguiría E de 8 a 10. Finalmente, el que tiene las ráfagas más extensas, salvo C, que como les había comentado es el que toma el procesador inicialmente, en este caso A iría a la cola, sería el último. Entonces, retoma en 10, viene A y concluye en 13. También el tiempo medio de espera se calcula básicamente de la misma manera, pero sí observen que el diseño del Gantt es diferente. En este caso A comienza a ejecutarse en 10 y el tiempo de llegada es 2. Luego B comienza a ejecutarse en 5 y el tiempo de llegada es 4. Entonces obviamente los vamos restando y queda 1. C, al igual que la vez pasada, arranca en 0 y no tiene que esperarse absolutamente nada. Luego viene D, que arranca en 6 y el tiempo de llegada es 1. Finalmente E, que estaría acá, arranca en 8 y el tiempo de llegada es 3. Lo que quedaría obviamente en 5. Recuerden, se sumarizan todos los datos y se obtiene un promedio. Ese es el tiempo medio de espera del algoritmo. Y el tiempo de retorno para cada proceso. En este caso, A terminó en 13, B terminó en 6, C terminó en 5, D termina en 8 y E termina en 10. También se saca el promedio para determinar el tiempo medio de retorno de esos procesos. Bien, vamos a ver el siguiente, planificación por prioridad. Aquí también tenemos una tabla donde nos indican cuáles son los trabajos o procesos que están pendientes de ejecución, las ráfagas, el tiempo de espera, pero aquí ponemos una columna adicional. Vean que está relacionada con prioridad, porque es un planificador por prioridad. ¿En qué ejemplos podríamos tener esto? Por ejemplo, que un administrador o un gerente tenga mayor prioridad en un proceso, mientras que si es un proceso batch o algún otro tipo de
proceso que no es muy importante puede ir de último en prioridad. Al igual que en los ejercicios anteriores, lo primero que hacemos es el Gantt. Acá, tiempo de llegada 0. Ese es el que tiene mayor prioridad. Y además, como les había comentado anteriormente, es el que llega primero a la caja y entonces, o al banco, y es el que atienden de primero. Luego, ejecutaríamos la prioridad. La prioridad siguiente sería 2, que sería para el proceso. Perdón. Se arranca en tiempo de llegada 0 y dura 5 ráfagas. A seguiría de él. La prioridad es 2 y son 3 ráfagas, por lo tanto sería 8. Luego acá tenemos también otro empate, igual que la vez pasada. Aquí tenemos prioridad 3 y prioridad 3. Acá también priva el tiempo de llegada. El tiempo de llegada menor es de D, que llegó en 1. Y son 2 ráfagas, entonces de 8 a 10. Y ahí pondríamos el proceso D. Posteriormente obviamente sería el proceso B, que solamente sería una ráfaga. Y por último, el proceso E, que tiene la prioridad, digamos que número 4, es la más baja si lo analizamos en este sentido, es el último. Y básicamente dice que el proceso E se ejecuta durante 2 ciclos. ¿Qué pasa acá? Bien, vamos a ver el tiempo de espera de cada proceso. Al igual que los anteriores, se hace de la misma manera. Acá A partir del Gantt arrancó en 5. ¿Y cuánto es el tiempo de llegada? 2. Luego viene B, que arranca en 10. Y el tiempo de llegada es 4. Luego C, que es el privilegiado, arranca en 0, ¿verdad? Y el tiempo de llegada es 0, por lo tanto es 0, no espera absolutamente nada. Es el primer cliente del banco. Luego viene D, que arranca en 8. Y el tiempo de llegada es 1. Finalmente E arranca en 11. Y el tiempo de llegada es 3. Les repito, se sumarizan todos los datos y se promedian. Finalmente, tenemos el tiempo de retorno de cada proceso, o sea, cuando terminan. A terminó en 8. B terminó en 11. C termina en 5. D termina en 10. Y E termina en 13. Ok, bien, ahí se indica. Siempre los tiempos de retorno son bastante sencillos, ¿verdad? Porque es cuando es que concluye el proceso. El que es un poquito más de cuidado es el tiempo de espera del algoritmo. Vamos a dejar este video por acá. Ahorita vamos a ver otros adicionales y las prácticas.